Hola, soy Andrés Izaza y te invito a compartir este espacio donde abriremos reflexiones en torno a la capacidad que tenemos para construir el mundo que deseamos y soñamos a través de todo aquello que reflejamos. En el episodio pasado tocamos temas como las dietas y la ley espejo, que vale la pena profundizar un poquitico más porque han sido herramientas o entendimientos que me han ayudado muchísimo en la vida. Pero antes les voy a contar un poco cómo nace en mí esa conciencia de las dietas. Cuando transitamos los caminos de las plantas medicinales, en este caso en particular las de Mambe y Ambil, cuando un abuelo me entregó el Ambil, me dice, pero el Ambil tiene un reglamento y tiene unas dietas. Y estas dietas son 3. Dietar la sexualidad, dietar el alimento y dietar el sueño. Y estuve un montón de tiempo como un perro poniéndome la cola porque no quería comer mucho. Entonces también empecé a sentir como un recelo cuando iba a hacer el amor con mi esposa. Entonces me preguntaba, ¿van muchas veces o a pocas? A tratar de levantarme temprano. Y con el tiempo y con la misma medicina fui entendiendo que era mucho más profundo eso de las dietas. Entonces cuando nos hablan de la dieta del alimento, fui comprendiendo que no nos alimentamos solamente con los alimentos, con los vegetales o con esto que comemos, sino que tiene que ver también con lo que escuchamos, con lo que vemos. Si tú miras, si los seres humanos, si vemos pornografía, pues comenzamos a ver a las mujeres como un muslo de pollo en los semáforos. Si empezamos a escuchar chismes y mucho hablando del otro, cuando menos pensamos estamos hablando mucho del otro, estamos juzgando mucho. Cuando vemos muchas noticias, hablaba en el episodio anterior también, me pasó con lo del COVID, todas las noticias del COVID, comencé a sentir un montón de miedo y ya teniendo consciente esto de las dietas, dejé de ver televisión, dejé de ver noticias y el miedo comenzó a apaciguarse, porque uno se convierte en eso de lo que se alimenta. Entonces, lo de las dietas es bien importante tenerlo presente. Cuando escuchamos la música es maravillosa toda, pero es distinto cuando escuchamos mensajes positivos, alegres, que cuando escuchamos música triste, que no está mal, pero miren, simplemente para poner un ejemplo de cómo, de lo que nos vamos alimentando, nos vamos convirtiendo en eso. Entonces, importante para nuestras vidas dietar aquello en lo que no nos queremos convertir. Dietar la negatividad, por ejemplo. Hablar en términos negativos todo el tiempo, nos volvemos a personas negativas. Si escuchamos mucha queja alrededor de nosotros, empezamos a ver el mundo con reproche también. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso de las dietas, no solamente de lo que comemos. Alguna vez un internista me decía, mira, es que es muy fácil, hablando puntualmente del alimento, es muy fácil, come solamente lo que la tierra da. Entonces, un buñuelo, por ejemplo, no lo da la tierra y tiene impacto en el cuerpo por las grasas, en fin, no tengo un conocimiento nutricional muy amplio, pero todos sabemos que si comemos muchos pasteles, muchos fritos y todo esto, comenzamos a enfermarnos también. Entonces, vamos a tener presente, por lo menos a revisar, vamos a cuestionar esto, no lo demos por hecho, pero empecemos a dietar todo aquello en lo que no nos queremos convertir, a ver qué sucede. Y esto tiene que ver también con la ley espejo. Por eso quise hablar de esas dos palabritas hoy, porque de alguna manera conecta. Hemos escuchado en muchas partes eso de la ley espejo y, como he dicho, parece como frase de cajón, pero es para mí matemático eso. Y les voy a contar algunas anécdotas en las que empecé a ser consciente de ese tema de la ley espejo. En algún momento
nos mudamos en la empresa, estrenamos una oficina en un centro comercial y un día cualquiera empezó a salir una agua negra por una columna de un edificio nuevo, una oficina que estaba completamente nueva. Y en ese momento se para una de las niñas de servicio al cliente y dice, ahora no falta sino que esto sea popó. Y efectivamente se había reventado un desagüe de un baño y estaba saliendo popó por la oficina por una columna que estaba recién construida. Y yo esto me quedé pensando por semanas y preguntándole como al universo, ¿esto qué tiene que ver? Si todo es un espejo, incluso cosas como esa, que no tiene solamente que ver con las personas, sino todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y por allá después, unas semanas después, como que me llegó algo y tuve el entendimiento de qué era lo que pasaba, contemplando lo que estaba sucediendo en la oficina antes de que ese tubo se reventara y lo que pasó después. Resulta que por esos días los equipos de trabajo tenían como un conflicto, había mucho popó mental, había mucha mala energía, malos pensamientos, cosas que no nos estaban alimentando y que al contrario estaban creando un ambiente negativo de trabajo. Y eso de alguna manera lo que hizo fue reventar. Y al reventar eso y al fluir esas emociones, pues llegaron las risas, porque con eso entonces ya vino una risa, vino una palabra con alguien que yo estaba, o que alguno del equipo estaba disgustado, y comenzaron a haber otro tipo de conversaciones, y nos reflejó lo que estaba pasando en ese momento en la oficina. En otro momento, me chocaron por la parte de atrás del carro y yo decía, ¿esto qué era? Y me puse a pensar y yo, bueno, si la parte de atrás tiene que ver con el pasado, nosotros en el cuerpo, el hemisferio izquierdo tiene que ver con el femenino y el hemisferio derecho tiene que ver con el masculino. Y yo dije, chocaron por la parte de atrás, por el lado izquierdo, el pasado con el femenino, ¿qué será? Y por ese tiempo, un día me dice mi esposa, Andrés, tenemos que hablar. Nosotros tenemos un altar en nuestro hogar donde abordamos todos los temas difíciles o nos sentamos a hablar de temas de la familia o de pareja. Y cuando ella me sienta al altar con un tonito así como serio, yo digo, ahí pasa algo. Y efectivamente, llegué y me salieron una cantidad de cosas que habían pasado con todo el tema del femenino. Y fue una bonita oportunidad, pues, como para conciliar con mi esposa cosas en las cuales yo me había equivocado anteriormente. Pero con esto quiero manifestar es que todo nos está hablando, todo lo que reflejamos nos está dando un mensaje. Vamos a poner otro ejemplo un poco más práctico. Imagínense que nos montamos en un bus y alguien nos mete un codazo. Y cuando nos mete el codazo, luego vienen y me cuentan y yo les digo, mira, tienes que tener cuidado porque eso está reflejando algo tuyo. Y entonces tú me podrías decir, pero Andrés, es que yo no le meto codazos a nadie. Pero si miramos, las formas no son lo importante. Lo que realmente importa es lo que nosotros sentimos, el origen, la esencia de eso que me generó malestar o bienestar también. Pero en este caso, el codazo, te preguntaría yo, ¿qué fue lo que te dolió? ¿Realmente a uno le duele el codazo o le duele el ser agredido, el no ser respetado? Y entonces tú dices, no, yo no le pego a nadie, pero si nos concentramos en esa esencia del maltrato, de la agresión, es posible que tú estés agrediendo o estés maltratando, ignorando a las personas, desde el silencio, con una mirada, con otro tipo de actitudes, pero estás agrediendo a las personas. Entonces mira que cada una de esas cosas que nos molestan de afuera, tiene que ver con algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Y he dicho anteriormente también que aquello que admiramos en el otro también es porque está en nosotros. Y entonces esto nos explica, con un ejemplo muy fácil, cómo funciona eso de la ley espejo. Para que agradezcamos cada vez que algo nos duele de afuera, cada vez que llega una crisis, cada vez que admiramos algo, recordemos que eso está en nosotros y se convierte en una ruta de sanación
o una ruta terapéutica para nosotros todos los días vivir más livianos. Nosotros, es bien paradójico porque somos como nosotros, hay veces por la falta de entendimiento. Cuando nosotros vamos donde un radiólogo, a ese señor o a esa señora, le hacemos venia, le decimos buenos días, buenas tardes, doctor, doctora. Es que mire, vengo para que me haga una radiografía, y esa persona pues, nos toma la radiografía y después nos dice, mira, es que aquí en la radiografía nos muestra que tienes una fisurita en una costilla. Y luego de eso, a ese personaje le agradecemos y le decimos, muchas gracias, doctor, le pagamos por eso. Y con la vida, que es el mismo radiólogo a través de las crisis, pues renegamos y nos quejamos de las radiografías que nos está mostrando la vida a través de esa ley de espejo. Cada situación difícil, cada crisis que tenemos nos está mostrando esa radiografía y nos está indicando que tenemos algo que sanar o algo que corregir. Entonces, con esto he aprendido cada vez que llega una crisis, mirar al cielo, agradecerle a Dios, al Padre, a cualquier creencia que tengamos de ese ser superior o a la vida misma por esa crisis que me está presentando. Y luego de agradecer, me concentro en buscar qué es lo que me está mostrando esa situación. Casos puntuales, he pasado por muchas quiebras, espero no tener más, pero he pasado por muchas quiebras a nivel empresarial y normalmente me la pasaba pensando o responsabilizando al proveedor, al mercado, al gobierno, a los clientes, a la tecnología, y entendí que eso no era la forma de encontrar la solución. Cuando comencé a ocuparme de qué reflejaba eso en mi vida, entendí cosas como que no podía procrastinar, que no podía delegar cosas que solo podía hacer yo, que tenía que trabajar en la confianza. Y cuando entendí ese tipo de cosas, la economía se transformó automáticamente. Entonces, este mensaje es con mucho cariño desde las experiencias que he tenido en mi vida y cómo con eso que estoy reflejando me da la ruta para transformar el mundo en lo que quiero. Vamos a agradecer todas las crisis, todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida y a buscar el regalo que hay en ellas. A leer la radiografía para ver qué estamos reflejando en esa situación. Y esto nos permite, primero, no estar en una constante queja o reproche a cada cosa que pasa. Más bien en una observación constante, en un acecho constante a lo que estoy reflejando para tomar acción y poder transformar nuestra vida en términos generales. Hablaba ahorita de la dieta de la Billy, entonces hablábamos del alimento, del sueño y de la sexualidad. Entonces ya entendimos lo del alimento, vamos a dietar lo que escuchamos, que no nos genera valor, que en eso que no nos queremos convertir. Vamos a dietar el sueño, tiene que ver no con el no dormir, por naturaleza tenemos que dormir, pero el sueño tiene que ver más con el acecho, como con el jaguar, hablamos que cuando está en la selva está pendiente, acechándose. Vamos a acecharnos más, vamos a acechar nuestras emociones, y tiene que ver con el dicho, o cuando uno dice, Dios se durmió. No podemos dormir, tenemos que estar atentos a cada situación que está pasando para poder recoger los frutos de todas las experiencias que tenemos. Entonces ahí tiene que ver, la dieta del sueño tiene que ver con el acecharnos, con el no dormirnos, con el estar pendiente de cada cosa que pasa. Y la dieta de la sexualidad, pues tiene que ver con cuidar con la energía vital. Hombre, no quiere decir que no puedas hacer el amor con tu esposa, pero no con la mujer del vecino. Porque esto no es solamente en un tema esotérico, sino que pues riegas tu energía y ahí se riega también tu pensamiento. Cuando los seres humanos, los hombres, las mujeres, tienen múltiples parejas y se ven en el día, su energía se pierde pensando en una persona, en la otra, en la mentira que tiene que decir, en lo que tiene que ocultar o lo que piensa que tiene que ocultar. En cambio, si concentramos la energía, que la energía sexual tiene que ver con la energía vital, con el placer, con el goce de la vida, pues vamos a poder tener nuestra energía para generar valor, para construir cosas, para hacer cosas que nos diviertan, que nos alegren, que nos permitan estar más livianos. Entonces, simplemente esto como para poner un ejemplo del tema de las dietas y cómo conecta con
con la ley espejo, que no es ninguna frase de cajón desde mi experiencia. Y con esto hago una invitación a que aprovechemos cada situación que sucede a nuestro alrededor para mirar de qué nos tenemos que hacer cargo para vivir más livianos. Entonces, recuerda pues que todo aquello que admiramos en el otro o en un ecosistema, en un paisaje, tiene que ver con nosotros, está en nosotros. Y también todo aquello que nos duele tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando entendemos eso y cada vez que se nos presenta una situación difícil, vemos a ese personaje o a esa situación como un maestro o como una radiografía que me está reflejando, como un espejo, pues agradezco a ese personaje, a esa situación o a esa cosa que me pasa y me concentro en destapar el regalo o leer la radiografía y te vas a dar cuenta que vas a encontrar cosas maravillosas ahí para hacerte cargo y vivir más liviano y en felicidad. Y vamos a dietar las malas noticias, vamos a dietar el chisme, que de alguna manera las redes sociales ahora nos tienen muy contaminados con eso. Lo que más nos llama la atención es la vida del otro. Y entonces ahí cuando vemos eso, lo que nos está invitando en nuestro espíritu, nuestra vida, es que nos ocupemos más de nuestra vida, porque estamos mirando siempre como lo que le falta al otro. Y eso inconscientemente es un llamado para que revisemos lo que nos falta a nosotros. Hagamos un ejercicio por estos días de dietar la vida de pareja de los artistas y dedicarnos más a buscar información acerca de lo que nos está doliendo, lo que queremos construir en nosotros. Y miremos qué pasa en unos 15 o 20 días y cómo vivimos para que comencemos a ser conscientes de esa ley espejo y las dietas. Entonces, esto un pequeño compartir. Quería cerrar el episodio anterior donde tocábamos el tema de las dietas y la ley espejo para que generemos reflexiones en nuestros hogares y nosotros mismos de todo aquello que estamos reflejando y recordar que esa es la ruta para encontrar las herramientas para pintar el mundo que queremos y construir un mundo distinto, mucho más liviano, en alegría, en amor, en felicidad. Y recordemos que vinimos a este mundo a vivir en alegría. Tenemos un mundo abundante, lleno de posibilidades para transformarla como queramos. Está en nuestras manos. Espero esto haya tenido sentido para ustedes o por lo menos genere reflexiones. Y nos vemos en el próximo episodio donde tendremos la historia de un artista que nos permite desde la vida, en el contexto que vivimos en Colombia, donde estamos siendo afectados por la violencia y otras situaciones, cómo podemos tomar decisiones distintas para tener un mundo que nos permita poder a brillar nuestras virtudes. Entonces los espero también para el próximo episodio con Oscar Sanda, un artista del Putumayo, que nos contará un poco de su vida y cómo todas esas situaciones y todas esas crisis lo han llevado a ser el artista que es hoy. Un abrazo para todos.